Hola amigos, bienvenidos al canal de Cero Empresas. He decidido crear esta serie de videos para todas las personas que necesitan entender de forma sencilla todos los aspectos legales necesarios y fundamentales para poder iniciar su proyecto este año 2025. En este video vamos a ver un poquito de todo, qué son las sociedades, qué tipos de sociedades existen en Chile, cuáles son los regímenes tributarios, temas de derecho laboral y otras cosas que son esenciales para poder dar inicio a estos proyectos. Y en primer lugar tenemos que preguntarnos sobre las sociedades. ¿Qué son las sociedades o qué tipo de sociedades tenemos? Para entender un poco, las sociedades son las formas en que nosotros podemos organizar a las personas o el capital en propósito de un proyecto común. Cuando uno habla de crear una empresa, en principio siempre habla de crear una sociedad y esas sociedades pueden ser de diferentes tipos. Estos tipos son, por ejemplo, la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad por acciones. Iremos viendo a medida que avanza este video estos tipos de sociedades más a fondo, sus características, sus principales ventajas y desventajas, cuáles son los usos más comunes que les podemos dar a esta sociedad, en qué casos o a qué tipo de proyecto empresarial le conviene más un tipo de sociedad u otra. Pero claro, tenemos que primero entender los aspectos fundamentales, los básicos, para poder entender el panorama general de todos los tipos de sociedades que existen en Chile, las formas de organizarse, las formas de tributar, por ejemplo, las formas de iniciar actividades. Todo eso lo vamos a ir viendo pasito a pasito. Si bien existen otros tipos de sociedades, este tipo de sociedades son mucho menos comunes y se aplican en casos muy acotados. Por ejemplo, la sociedad anónima de garantía recíproca es únicamente, como su nombre lo indica, para entregar garantías. Hay cierto tipo de sociedades que están muy en desusos, como las de comandita simple o la comandita por acciones o la sociedad colectiva comercial. Y como son tipos menos comunes, nos vamos a ver eso ahora. Otra cosa importante, los contratos laborales. Cuando uno parte una empresa, generalmente es una sola persona la que trabaja, pero a medida que crece esta empresa, uno necesita obviamente contratar personal. Y para contratar personal existen diferentes tipos de contrato, como por ejemplo el plazo fijo, que es de un determinado espacio temporal, es decir, puede ser desde 1 de enero hasta el 30 de marzo, por ejemplo, o puede ser del 15 de febrero hasta el 30 de agosto, por dar un ejemplo. Los otros pueden ser de plazo indefinido, que como su nombre lo indica, no tienen una fecha de término como si lo tiene el plazo fijo, y también tenemos los contratos de obra y faena, que duran no un plazo determinado, sino cuánto dure, por ejemplo, una obra o faena, o por ejemplo, un proyecto. Podemos contratar a una persona solamente para un proyecto determinado y ese tiempo de contratación va a durar lo que determine ese proyecto en cuestión. Tenemos también relaciones especiales y por qué no quise poner como contratos la boleta de honorarios y los contratos parciales es porque se tiende a entender mal que la boleta de honorarios o contratar a alguien con boleta de honorarios significa que esa persona está, como lo define el Código del Trabajo, contratada. Pero no es así, porque el contrato, como los que vimos anteriormente, son los que generan una relación de dependencia y subordinación. Es decir, una persona se obliga a realizar una labor y el empleador se obliga a pagar por esa labor. Pero en el caso de las boletas de honorarios, la persona que da una boleta de honorario, lo único que está haciendo es entregar un servicio, pero no tiene una condición de subordinación o dependencia respecto al empleador. Tiene obligaciones, claro, pero no existe esta figura como tal de subordinación o dependencia. Ahora, los contratos parciales podrían ser el contrato part-time, que se acorta la jornada laboral de 44 horas o se o son características diferentes en la forma de contratación. Por ejemplo, contratar a una persona para trabajar en televisión o contratar a alguien para realizar una labor determinada. Ese tipo de cosas son relaciones especiales. Otra cosa que también vamos a ver en los aspectos legales y que lo vamos a ir viendo paso a paso a medida que avance el video
Otra cosa que vamos a ver también es la propiedad intelectual, cómo se regula, cuáles son los pasos para, por ejemplo, inscribir una marca, cuáles son las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de esta ley, de defender los derechos o tener un registro de los derechos respecto a una marca, que la más conocida, que la que es la que todos conocemos, que es la INAPI. Existen diferentes leyes, decretos con fuerza de ley que regulan este tipo de materia en propiedad industrial y propiedad intelectual, que no es lo mismo y no se debe entender de la misma manera. Es decir, la patente, por ejemplo, de un invento no se regula ni se protege ni se inscribe de la misma forma que se puede inscribir un libro, por ejemplo, o una marca comercial. Vamos a ver también regulaciones específicas. ¿Qué quiero decir con regulaciones específicas? Los permisos sanitarios, regulaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Subtel, las patentes comerciales, como lo mencioné hace un ratito, y la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Por qué es importante entender esto de regulaciones especiales? El ejemplo más claro que podríamos entender para este tipo de cosas es el uso del espacio aéreo, por ejemplo, para utilizar drones en tu proyecto. Vamos a ver también materia de impuestos. ¿Cuáles son los impuestos? ¿Qué tipos de impuestos existen? ¿Cuáles son los impuestos que afectan a las empresas o a las personas? ¿Cómo podemos tributar? ¿Cómo podemos declarar? ¿Cómo podemos saber cuánto tenemos que pagar? Todo eso lo vamos a ir viendo en esta serie de videos de aspectos legales necesarios para poder mantener tu proyecto vivo. En Chile existen diferentes tipos de impuestos que se pueden clasificar, por ejemplo, en indirectos o directos. Como aparece bien en la imagen, tenemos impuestos indirectos como el IVA, el lujo, bebidas alcohólicas, tabacos. ¿Y por qué indirectos? Es porque no se graban directamente a la renta o a la actividad comercial, como si son los directos, que están los impuestos de la renta de primera y segunda categoría, y la clasificación de impuesto de primera y segunda categoría. Y la diferencia entre primera y segunda categoría es que la primera categoría, es decir, el impuesto que grava la primera categoría, son las rentas del capital de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras. Es decir, una tienda de retail, una tienda que se encarga a vender productos alimenticios, una tienda que se encarga de extraer minerales de la tierra, a diferencia de los impuestos de segunda categoría que se encargan de las rentas del trabajo, es decir, labores que requieran únicamente las labores intelectuales o manuales de la persona. El impuesto global complementario, por ejemplo, que se grava a las personas que trabajan de forma dependiente cuando superan un límite de ingresos. Y el impuesto adicional, que también lo vamos a ver con más detalle. Otros impuestos, que son impuestos, son las contribuciones, el impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones, los impuestos municipales o territoriales y los impuestos a los casinos de juego. Ahora, descuentos laborales e impuestos a las empresas. ¿Qué significa esto? En Chile, cuando una persona recibe un sueldo, recibe una remuneración, a esta se le deben aplicar ciertos tipos de descuentos, como por ejemplo el de la FP, la salud o el seguro de cesantía. Hay algunos de estos descuentos que son de cargo directo al trabajador, como la comisión o el descuento obligatorio que realiza la FP, el seguro de salud, que esto va a depender si eres FONASA o ISAPRE. Para FONASA es un 7%, para el ISAPRE depende de tu plan de salud. Y el seguro de cesantía, que este seguro se divide en dos. Una parte se paga a cargo del trabajador y otra parte se paga a cargo del empleador. Y ahora, el empleador, ¿qué tiene que hacer o qué tiene que pagar en este pago de las remuneraciones? Es el seguro de cesantía, que es la otra parte que se le descuenta al empleador. Tiene que hacer el pago de las mutuales, que podría ser la Mutual de Seguridad de Chile o la Asociación Chilena de Seguridad, el impuesto global complementario. ¿Y por qué pongo a cargo del empleador? Que si bien se le descuenta a la remuneración del empleador, perdón, del trabajador, es el empleador quien debe pagarlo.
Y las otras cosas como el seguro, beneficio, las empresas pueden tener un seguro complementario de salud, por ejemplo, un seguro de vida y otro tipo de beneficios, por ejemplo, las cajas de compensación, todo ese tipo de cosas a cargo del empleador. Ahora, cuando hablamos de empresa y hablamos de impuestos de primera categoría, en Chile existen diferentes regímenes tributarios y los regímenes tributarios, que vamos a ver más adelante, se pueden dividir en estos cinco, que es el PROPYME general, PROPYME transparente, el régimen general semi-integrado, la renta presunta y los no sujetos al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué son estos? ¿Cuáles son sus características, sus beneficios, pros y contras? Los vamos a ver en un video más adelante. Seguimos con las declaraciones juradas. ¿Qué son las declaraciones juradas? Son las formas en que nosotros declaramos ante el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, nuestros ingresos, nuestros egresos, el inicio de actividades, cambio de giro, término de giro, ampliación de giro, nuestros pagos de impuestos mensuales como el IVA, por ejemplo, los PPM. Hay declaración jurada para todas las actuaciones que nosotros hacemos frente al Servicio de Impuestos Internos. Ahora, ¿cuáles son las más comunes? Por ejemplo, balance de 8 columnas, que también vamos a ver qué es un balance, qué es la contabilidad, cómo llevar la contabilidad de la empresa. Tenemos la declaración jurada para el régimen tributario de ProPyme general. Vamos a ver qué es el ProPyme general, qué es lo que se tiene que informar en esta declaración jurada. Está también la de ProPyme transparente, que es otro tipo de régimen tributario, la renta presunta y entre otros. Los formularios. ¿Qué son los formularios? Probablemente todos van a conocer el mítico formulario 22 que tenemos que pagar todos nosotros cada año en abril, que es nuestra declaración de pago del impuesto a la renta. Todas las personas mayores y que ejercen una actividad, sean trabajadores dependientes, se dediquen, por ejemplo, a hacer Uber o vendan cosas, todas las personas tienen que declarar un pago de impuesto a la renta. Vamos a ver a fondo qué es el impuesto a la renta, qué entiende la ley por renta para saber cuál de los ingresos que yo recibo deben declararse como impuesto, como pago para el impuesto, como base imponible para el impuesto, el formulario 29, que es la declaración y pago de IVA que realizan las empresas y lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer mensualmente y el formulario de inicio de actividad. ¿Y por qué pongo poco usado? Porque hay ciertas situaciones, hay ciertos momentos en el que uno tiene que hacer una declaración, perdón, un inicio de actividades de forma presencial a través de este formulario, pero lo común de ahora es realizar todos estos trámites por internet. Gracias por ver este video. Como dije, muchas de estas cosas se trataron de forma muy superficial. La idea es que podamos ir profundizando cada una de estas cosas, que es una sociedad, sus características, los regímenes tributarios, la contabilidad, la forma de presentar declaraciones juradas ante el Servicio de Impuestos Internos, los tipos de contrato, las características de un contrato. Todo eso lo vamos a ir viendo a profundidad a medida que avancemos en esta serie de videos. La idea es que todos podamos tener las herramientas básicas y necesarias para poder dar inicio a un proyecto, dar inicio a una empresa y, como bien dice nuestro nombre, partir de cero a empresa. Si te gustó el contenido, si quieres ver más, por favor suscríbete, comenta si tienes ideas de cosas que podríamos tratar, dudas de cómo llevar adelante tu empresa, coméntalo aquí abajito en los comentarios y yo encantado creo video, creo contenido, te respondo para poder enseñarte quizás a ti y a un montón de personas más que puedan tener esas dudas, pero quizás pero quizás no sabían cómo formular la pregunta o a quién recurrir. En este canal vamos a tratar de solventar todas las dudas que tengas de todo lo relacionado a las empresas. Hasta la próxima.